Panorama. Gracias a El Urbano News. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos a viernes, el viernes 31 de octubre, terminando el 10º mes del 2025. Esta mañana vamos a hablar con un personaje del país que tiene un legado, a pesar de su corta edad, 58 años. Ha recorrido pues por varios roles en donde ha marcado una época. Me refiero a el arquitecto Jorge el Zurdo Bustamante. Actualmente es director de Radio Láser 92.9 FM. Es arquitecto. Ha trabajado en arquitectura con su papá. Es católico. Es un gran lector. Ama su chitoto. Le apasiona la fotografía, pero sobre todo se divierte con la radio. ¿Por qué voy a hablar con él? Porque fue un 1 de noviembre de 1987 que durante la administración de José Napoleón Duarte se decretó por medio de la Asamblea Legislativa el Día del Locutor todos los 1 de noviembre. Y mañana pues es 1 de noviembre y es importante hacer una reflexión si es que hemos podido mejorar en el área de la locución, se cumplen los principios de entretener, informar a la ciudadanía. Así que quiero dar la más cordial bienvenida a Jorge Bustamante. Qué gusto para mí saludarte. Hombre, José Luis, encantado de estar aquí en tu programa, muy feliz, muy contento y gracias por la invitación. Qué bueno, es un privilegio para mí poder conversar contigo. Nos hemos conocido y hasta ahora tenemos la oportunidad de estar. Pues sí, así. De que me entrevisten, que es una cosa algo extraña para mí, ¿verdad? Pero, ¿sí? Pero yo encantado de acompañarte en tu programa. No, claro que sí. El gusto es para mí y sobre todo para varias generaciones de oyentes en donde Radio Femenina marcó una época, tiene récord Guinness, 66 horas al aire, es algo sin precedente, no solamente en nuestro país, sino también en Centroamérica. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo te encuentras ahora en lo que estás haciendo? ¿A dónde centras tus energías? ¿La estás pasando bien? Sí. Yo creo que la radio, en lo que estamos haciendo actualmente en la mañana, en la Láser en Inglés, junto con Rafael Domínguez y Fernando Arturo Ponce, o más bien decimos que es nuestra terapia de 2 horas diarias, de lunes a viernes a veces. Es como sacar toda esa energía y toda esa creatividad a esa hora de la mañana en el 92.9 del FM, acompañando a las personas que van hacia sus trabajos, hacia la universidad o incluso a quienes nosotros llamamos la primadita, porque son todos los hijos de nuestros oyentes que también van a los colegios y hemos hecho una relación bien interesante y bien particular con ellos. Hay un buen feeling en el sentido que ya no se necesita mayores protocolos, sino que el auditorio los saluda con mucha cercanía, son parte de una generación, comparten gustos de la música y sobre todo pues ustedes tienen una formación que les permite toda una responsabilidad para estar al micrófono y hacer un poco más agradable el camino a casa con este tráfico o al trabajo o al colegio, pero de pronto se nos olvida que llevamos, 20 minutos y eso no se mueve. Claro, pues sí, entonces ahí es donde está la misión de nosotros, de entretener, compartir música, compartir comentarios con la audiencia. Lo que pasa es que es bien dinámico también el programa, entonces yo te digo que gran parte de lo que se hace ahí lo hace la audiencia y nosotros nada más somos los que vamos tirando como la pelota, ¿verdad? Jugando así, y más lo que nosotros pues hacemos nuestras intervenciones y toda la cosa, pero es bien divertido, realmente es una cosa que viene siendo como todo ese trabajo que se hizo en la femenina, en el área juvenil con Rafael, porque hicimos turno doble. Nosotros hicimos el primer turno doble en la radiodifusión juvenil en El Salvador, con mucho éxito afortunadamente. Entonces replicar esto después, años después en la Láser, nos ha traído buenos resultados también, ¿verdad? Y es que lo que yo siempre he dicho, que nosotros somos amigos antes que compañeros de trabajo, entonces vernos todos los días en la mañana desde que tenemos 19, 20 años y ahora volvernos a encontrar
un poco más maduros, ¿verdad? Pero amigos siempre, donde estés, vamos a hacer una química interesante. Eso es lo que tiene ese programa, química interesante. Siendo más específicos y girando la mirada pues al pasado, te gradúas del Externado San José, uno de los colegios más prestigiosos, donde exigen una formación académica, pero también te dan algunas libertades. Y marcó época porque cuando yo llegué a la universidad, la gente del Externado marcó una época porque podían hacer, pues tenían esa capacidad de abstracción de las cosas, los esquemas, o sea, las cosas eran más fáciles, ¿me entiendes? Y te gradúas del Externado y yo te quiero preguntar, ¿cómo empezó todo para llegar a una cabina? Bueno, me gradué en el 85 del Externado, acabamos de celebrar 40 años de graduados. Vuela. O sea, todavía me acuerdo cuando nos estaban dando el título en la capilla del colegio y hoy han pasado 40 años, ¿me entendés? En el Año Internacional de la Juventud, porque en 1985 fue decretado Año Internacional de la Juventud. Entonces, después de graduarme del Externado, la idea era para mí estudiar medicina. Yo iba a ser médico, con el agravante de ser neurólogo, pediatra, decía yo. Era su especialidad. Eso, ahí quería. Y entonces yo entré a la Universidad Nacional a estudiar medicina, pues. Y quedaste, ¿verdad? Sí, quedé. Y pero pues sí, cuando vi ahí los muertos, ¿me entendés? No, que cerraban la facultad. Ahí, no, o sea, estaba funcionando cuando llegaba la primera brigada de infantería a hacer cateos. Nunca pasamos por eso. Nunca es eso. No. Okay. Pero, o sea, cuando ya vi ahí los muertecitos, ¿verdad? Dije yo, no, esto no es conmigo, porque el día que fui a la casa, justamente la carne que sirvieron, que era como pedacitos de carne, tenía el color de una señora que estaba ahí. Entonces dije yo, ay no, esto no es conmigo, adiós. Claro. Y entonces mi papá me dijo, mira, me dijo, pero ¿y por qué no te mando a estudiar a Costa Rica? No, papá, es que no quiero estudiar medicina. Y entonces, pero antes de que yo entrara a estudiar medicina, me había dicho, mira, yo veo que vos tenés como cualidad así de interpretar personajes y cosas así. ¿No quisieras que te mandara a estudiar al Centro de Capacitación de Televisa en México? Me dijo. Al CEA. Y entonces pues, yo le digo, no papá, ahí le dije, yo voy a ser médico, neurocirujano. Y entonces después, con los años, me puse a pensar, ¿qué papá le dice a su hijo que vaya a estudiar actuación? Pues, porque lo normal es doctor, abogado, administrador de empresas, arquitecto, ingeniero, pero actor está en el número 1000 quizás de las aspiraciones de un papá para su hijo. Sí. Pero él me dijo, anda a estudiar actuación. Pero bueno, la cosa es que me quedé estudiando medicina, me voy de la facultad, me dice que me va a mandar a Costa Rica, le digo que no, y entonces después, ¿qué va a hacer? Pues, le digo, mira, quizás a mí me gusta la arquitectura. Y lo que me dijo es, no vayas a estudiar eso porque yo soy arquitecto. Estudiar porque realmente te gusta. Y entonces, pues yo crecí rodeado de arquitectos, ¿me entiendes? De planos, mesas de dibujo, construcciones. Entonces el ambiente era bien, me gustaba a mí. Quizás no tanto la parte como de diseño y todo eso, sino que irme a meter a las construcciones, ¿me entendés? Claro. A llenarte de concreto, lodo y toda esa carambada. Entonces me fui por el lado de la arquitectura y me gustaban bastante los números. No, sobre todo cuando haces esos planos y que lo hacíamos a mano. O sea, hoy pues no hay sí, todo el aparato. Con la regla T, ¿verdad? Claro, pues sí. Hoy ponías tu hojita y comenzabas a dibujar. No es como hoy que todo lo tenés en la computadora, ¿verdad? Pero yo le digo a mis estudiantes que la primera conexión del arquitecto es el cerebro con su mano. No es el cerebro con la computadora, porque en lo que la abrís y la cargas se te olvidó la idea, ¿me entendés? Entonces la conexión primera tiene que ser tu cabeza y la mano. Ahí está la magia. Han habido proyectos que se venden en servilletas. Por ejemplo, el arquitecto René Esquivel fue quien diseñó la torre telefónica. Y él fue, él fue a la reunión con el cliente, creo que estaba en Estados Unidos. Y entonces en una servilleta él dibujó, le dijo, esto es lo que yo me imagino. Y este señor le dijo, dele viaje. Demo. Y ahí la tenés. Sí. Entonces, ahí es donde está la conexión. Interesante. Gigantes, los Pérez Sales. Ahora, una consulta.
siendo arquitecto, ¿qué te llevó a quedarte definitivamente en la radio? Fíjate que, o sea, yo siempre dije, la arquitectura me fascina, pero la radio es mi pasión. Entonces, hacer radio a mí siempre me llenó de mucha satisfacción, de mucha alegría por poder compartir con la gente. Y a mí en mi casa toda la vida hubo música. Entonces la música, compartir con la gente y la divierta y el ambiente de esa época en la femenina era un ambiente espectacular, pues, para cualquier bicho, ¿verdad? Entonces me gradué y cuando me gradué, que me iba a ir de la femenina porque estaba trabajando en un lugar, más las cosas que hacía con mi papá, y entonces Neto González me dijo, ¿para dónde vas, hombre? Te va a ir a sentar a un escritorio a dibujar planos. O sea, vos esto es lo que te gusta, papá. Quédate, hombre. Y entonces le dije a Neto, vaya, mira, Neto, nosotros traíamos un producto de Estados Unidos que se llama Estuco, claro, de Los Ángeles. Claro. Y entonces en Los Ángeles está esta estación que se llama Kiss FM, que tenían en la mañana un concepto de varias personas en la cabina, ¿verdad? Y entonces estaba Rick Dees, Helen Kay y alguien más. Y entonces le dije yo a Neto, mira, Neto, si podemos hacer esta onda aquí, me quedo. Porque me gusta el concepto ese que usan en Los Ángeles. Y entonces me dijo, vaya pues, Rafa, vení, ahí mañana haces el turno con este. Y así comenzó, claro, la cosa de la femenina con Rafael Domínguez. Yo creo que fue de un día para otro casi, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues sí, me gustó tanto que ahí me quedé, pues. ¿Y cómo fue ese primer día? Domingo creo que llegaste Domingo 28 de noviembre, ajá, a las 9 de la mañana. ¿Cuál fue lo primero que programaste o solo diste la hora? Nada, qué diablos. A mí me enseñó Carlos Méndez, el gordo ñaca, a operar la consola en esa época. Y entonces yo llegaba los domingos a ver cómo se hacía, ¿me entendés? Me explicaba, porque tenía 2 tornamesas, estaban las cartucheras para poner los comerciales. No todo salía de una computadora, sino que tenía que ocupar más las manos, sí, ¿verdad? Entonces él me explicó y toda la onda. Y después, cuando ya vio que tenía cierta destreza para manejar el equipo, me dijo, sentate pues, pone tu primera canción. Y entonces vine yo, bueno, voy a poner, ¿y cuál pongo, vea? Entonces te hago así porque, pues sí, como así sacábamos los discos, ¿vea? Traca, pero voy a bajar aquí para que vean bien, tac, 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 así vas buscando los discos, uno por uno. Sí. Te dije, voy a poner la de Berlín, Take My Breath Away, que era la banda sonora de Top Gun, ¿vea? Y entonces agarro el disco, lo pongo en el tornamesa y cuando agarro la aguja, o sea, la mano me temblaba como claro, no tenés, o sea, no podía poner la aguja en el disco del nerviosismo, sí, o sea, porque sabes que la estación está al aire, está sonando algo y tenés que preparar la canción que sigue. Entonces, sabes que no pude. Devolví la aguja, guardé el disco y agarré el CD porque comenzábamos a tener CDs, entonces que era el mismo álbum. Sí. Así que del CD lo puse ahí, la track número 6, si mi memoria no me falla, Take My Breath Away, la puse pero en CD porque la mano claro, me traicionó. No, y esas agujas tenían un valor. Si se quebraban esas agujas tenían un valor. Así te contar. Pues sí. Ahora, háblame un poco cómo fue esos años en la femenina, cuál era el ambiente que había ahí, porque todos eran unos monstruos, o crack, o tenían referencia, o tenían sus cultos, o tenían un derecho de piso, o tú tenías tus referentes, tu vecino Kiki Iraeta. Sí, claro. Súper juveniles y por todo. Por supuesto. Yo creo que la femenina fue una estación que marca, o por lo menos, porque estamos hablando de la época, sí, que marcó la juventud de un montón de gente. Y todos oían la femenina, pues. Y vos querías estar en la femenina. Ajá. Y entonces, ahí era de tener paciencia, rogar. ¿Vea? Aquí que yo le fui a rogar, ¿vea? No sé cuánto le rogué. Pero entonces, él, para entrar a la F, era así, con la cherada, pues. Entonces, dame chance. Kiki, a mí me gusta, hombre. Habla de mí. Y entonces viene Kiki y me dice, vaya, mira, el director en esa época era Daniel Rux, en la F. Y entonces, Daniel se fue a la OTI, ¿vea?
y Quique quedó de director interino. Entonces ahí me dijo Quique, mira, fíjate que ahorita Daniel anda en la OTI, entonces ahorita que yo estoy director, veniste, me dijo. Y entonces así fue como llegué yo la primera vez a una reunión de los disc jockeys de la femenina, ¿me entendés? Y cuando regresó Daniel, que era la otra reunión, ¿verdad? Y lo primero que dijo, ¿y este quién es? Y entonces vengo yo, a decir el nombre, iba, no, me dijo, vos sos el nuevo. Vaya pues, yo soy el nuevo. Dale. Y así fue como comencé ahí en la F, y después los procesos de ir aprendiendo. ¿Verdad? Claro. El ambiente creativo que había ahí eran geniales. Tenían una... No, era... Antes decíamos que eran como encerronas, pero en realidad tenían ideas extraordinarias. En realidad eran encerronas. Nosotros nos divertíamos haciendo las viñetas, claro. Todas las producciones que tenía la femenina, las hacíamos de noche hasta llegar a la madrugada, ¿me entendés? Toque queda. Y no pasaba nada. Bueno, los toques de queda nos tocaba también quedarnos ahí en la estación. O cuando no había luz, ¿verdad? Que se iba la luz. No se iba la luz, pero teníamos una planta eléctrica, que era un monstruo. O sea, ya cuando se iba la luz había que sacar ambada y encender, ¿ve? Entonces tenías la posibilidad de seguir transmitiendo, ¿ve? Claro. Pero toda esa experiencia de creatividad y todo, yo creo que, o sea, tenés a estos disc jockeys de la F que admirás un montón y de los que querés aprender, claro, ¿verdad? Porque, o sea, a mí es así, tenés esos monstruos como vos les decís, pues y vos llegás y los ves como, o sea, los ves bien altos, porque eran personas jóvenes pues, pero sumamente creativos. Entonces vos tenías que ver cómo podías agarrar un poco de cada uno e ir creciendo. Sobre todo. ¿Y a quién admirabas tú? A mí me llegaba la disjoqueada de Quique. La forma de hablar de Quique a mí me encantaba. Me llegaba Mauricio Urrutia, la forma también elegante de cómo hablaba, cómo conocía de las bandas y toda la cosa. La creatividad que de cualquier asunto te hacía una gracia, Daniel, ¿me entendés? O el crunchies, ¿verdad? Pero también me encantaba la forma tan proper, no sé qué palabra ocupar, de Jaime Vilanova, por ejemplo, ¿verdad? Un gentleman. Un gentleman, esa forma elegante de hablar, ¿verdad? De Jaime Vilanova. Lo acaban de fichar ahora. Sí, claro, ahí está de regreso Jaime. Y estamos muy contentos, por supuesto. Entonces, todas esas personas eran pues, a quienes tú veías, ¿verdad? A quienes tú veías. Claro. Y la fregada fue que a mí me tocó sustituir a Jaime. Cuando Jaime García, el Crunchy, se va del turno de la mañana en la F, a mí me dijeron, vaya, vas a hacerlo vos. Y yo, ¿cómo hago? Claro. O sea, ¿cómo voy a hacer yo? Porque el Crunchy es el Crunchy. ¿Cómo voy a ponerme yo? Es que todos tenían como una marca, ¿no? Exacto. Y entonces vos entrabas ahí y lo primero que le hablé fue a Mauricio. Mauricio, fíjate que me han dejado a mí el turno del Crunchy. Si ese era mi turno, me dijo. Y no sé, ¿crees que me das ahí? Y entonces Mauricio me dijo, grabate y venite, vamos a escuchar y vamos a ver qué hacemos. Entonces, todo lo que pasó en ese medio, que había un montón de groserías que me hacía el Urrutia, me ayudaron a aprender, la verdad. Claro. Y ahora, no sé si se puede marcar diferencias sobre lo que notas en la radio de ahora, y no solo digital, sino en el dial, que está bien saturado, con lo que ustedes hacían. Porque hoy parece más fácil. Yo no sé si estabas suscrito a la Billboard o sacabas notas atemporales, cómo se enteraban de lo que estaba pasando en la farándula, porque de entrada creo que el periódico era su madera, ¿no? Claro. Y eso que decir de la Billboard, por ejemplo, eso es cierto. Yo tenía una suscripción a la revista Billboard, que yo me la pagaba, pues. Y entonces llegaba a la revista todas las semanas y entonces ahí leías qué era lo que sucedía con los artistas. Luego, en el periódico nos servía. Incluso a veces en el turno de la mañana con Rafa teníamos ciertas secciones y nosotros íbamos a periódicos viejos a buscar noticias atemporales que se pudieran decir en esa sección, ¿me entendés? Entonces lo hacíamos a pata. Lo que nos caía en la mano era a leerlo, ¿me entendés? A ver qué podíamos sacar, porque no era que te vas a poner en Google y entonces hoy voy a tener suerte, ¿verdad? No, pero la agilidad mental para poder en la radio
describir lo que estabas tú leyendo, ¿verdad? Porque en la tele tú estás narrando, Claro. la imagen te está viendo, pero esa agilidad mental que ustedes desarrollaban era algo que no se ve ahora. Bueno, vos lo estás diciendo. No, o dime tú, porque tú sos el conocedor de la materia. Yo no estoy diciendo quiénes, pero no se ve ahora. Incluso hay unas dudas con unas fechas, con unos datos, o parece ser que, o este es aquí. Entonces tú dices, bueno, ¿quién me está dando la información? ¿Estás seguro o no estás seguro? Vaya, eso que estás diciendo es una cosa tan importante, José Luis, por una sencilla razón. El locutor de hoy, del siglo XXI, no puede, no le es permitido decir, no sé, creo, no me acuerdo, parece, dicen. Imposible, porque tenés en la cabina un recurso que tiene internet que te permite en ese mismo momento ocuparlo para no decir todas esas cosas. Podés en el instante darte cuenta de un montón de información que podés trasladarla al aire y no estar con el no sé, me parece, creo, quizás, quién sabe. Eso es inadmisible hoy para un comunicador, para un locutor, para alguien que esté en radio, para mí. Eso es así. Háblame cómo fue ese turno doble con Rafael. ¿Y por qué te pregunto que me hables cómo fue ese turno doble? Porque fue un éxito. Marcaron una diferencia en la radiodifusión. Sí. ¿Cuál fue uno de los programas que tú disfrutaste más? Fíjate que fue uno que se acuerda bastante gente, y es que cuando iba a venir el Papa en la segunda vez, ¿sí? Entonces nosotros hicimos, bueno, va a venir el Papa, ¿qué hacemos? Y entonces nos inventamos, yo no sé cómo salió la idea de que peleémonos y no vengamos mañana. Vaya chico. Y entonces al final del programa yo no sé qué pasó, que hicimos como que, pues vos andate y vos también, saludos, nos vemos. Fue en el 96. Eso fue cuando vino el Papa la segunda vez. Bueno, 96. Entonces, el Papa Juan Pablo II, vea. Es correcto. Vale. Entonces, hicimos la cosa esta como que nos peleamos. Y al día siguiente, no llegamos nosotros a la radio. Bueno, sí estábamos ahí en la radio, sí, pero quienes abrieron el turno fue Tony Cabezas y el gordo, Max. Ajá. Y entonces ellos comenzaron a querer hacer el turno, pero estaba planificado que lo hicieran mal, ¿verdad? Claro. Porque, hey, no podemos hacer esto. Es que no se puede improvisar, todo está planificado. Necesitamos que regresen, hombre, miren. Y entonces ya hicimos la cosa como que llegábamos y toda la pila. Y entonces el mensaje del programa fue un mensaje de reconciliación, de que se pueden arreglar las cosas hablando, de que no hay necesidad de enemistarse, sino que juntos somos más fuertes. Y ese fue el mensaje que dimos justamente con la segunda venida del Papa. Fue el 8 de febrero de 1996 y la primera fue en 1983, El Artesano de la Paz. La transmisión en vivo del Vaticano estuvo a cargo del doctor Ricardo Rivas. Ah, ¿en serio? Él estuvo conduciendo. Imagínate. Desde el templete de aquí en Metrocentro. El templete, sí, que lo diseñó el arquitecto Luis Reinaldo Balas. Sí. Ese fue diseño de él, construido en 30 días por Suárez Consolidados. Parte de la historia de la arquitectura también. Claro. ¿Qué necesita la radio ahora para estar a la altura de lo que necesita la población? Y te digo, un país como el nuestro. ¿Has visto los congestionamientos de tráfico? Lo que pasa en carretera a Ciudad Puerto de la Libertad, un caos, se paraliza el país. Exacto. Se paraliza el país. Noticias en desarrollo, en donde una población está pendiente de lo que puede suceder, que nos va a afectar a todos. No sé, se me ocurre ahorita lo que fue el huracán Mitch, que fue un sábado, y todo lo que eso implicó, cuánta desgracia dejó en el paso en El Salvador, aunque nos trató mejor que trató a Honduras y Guatemala. Entonces, ¿cómo tú ves a la radio en el futuro? En el futuro. Pues sí. Pues la radio para mí es un medio masivo de comunicación difícil de superar. Para mí la radio siempre está vigente. Ahorita en España, hace unos meses, ¿te acordás que hubo un problema de que se fue la luz y se desconectó? Fue todo? la Dana. Eso. Sí, ¿Cuál fue el único medio de comunicación que la gente tenía a la mano para informar? La radio. Sí. Entonces la radio siempre va a estar ahí. Y es bien fácil, porque solo le haces
a un botoncito o apretás y se enciende. Y las baterías. Y sale música, men, de la cajita esa. Sí. Y escuchás cosas. Entonces la radio en el futuro tiene que mantener su esencia de entretener, educar e informar. Desde el ¿cómo se llama? Desde el tipo de programación que tenga Claro. cada estación, hacerlo a su estilo propio. Pero para eso, el locutor o disc jockey, el que está en la cabina, para mí tiene que tener un vicio y uno solo: ser adicto a la lectura. Leer, leer y leer. Porque eso te permite estar informado, conocer, tener tópicos de qué hablar. Una Claro. tía, mi tía Flor Aragón, que trabajó mucho tiempo en agencia de publicidad y es catedrática de la Mónica Herrera, ella me dijo una frase a mí que siempre, o sea, me ha fascinado tanto que cada vez que puedo la repito. Y entonces la frase es: leer da sueños, con ese al final. Porque un montón de gente, ay, que a mí leer me da sueño. No, leer da sueños. Claro. Y eso es importante. Y creo que un comunicador tiene que tener eso como un hábito diario. Ni Sobre qué, ni todo. qué. Sobre todo. Bueno, Jorge, vamos a hacer nuestra primera pausa. ¿Cómo no? Esta mañana. Hay mucho que hablar. Creo que es momento de saber qué sucede cuando un programa es exitoso. Ya nos contaba la experiencia de la visita de Juan Pablo II. Fue un éxito. ¿Y al día siguiente de qué hablan? Jorge Bustamante tiene la respuesta. Volvemos. Con Bilance Pyme te brindamos gestión de ventas, compras, facturación electrónica, proveedores, clientes e inventario. Facilita la administración de tu empresa con Bilance. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en 2 canales en YouTube. Estamos en Tribuna SB y estamos en Urbano News. Ahí pueden ustedes reportar su sintonía, pueden darnos like, pueden compartir el contenido, pueden hacer sus comentarios. ¿Conocían a Jorge Bustamante? Él tiene otro hermano que es Sergio Bustamante, que también ha sido DJ y es un profesional, ¿no? En otra área, y tiene una familia, y ahora seguimos y conociendo el mundo fascinante de la radio. ¿Para qué sirve la radio? ¿Para qué sirve la radio? Híjole. Fíjate que, bueno, si nos vamos a lo que dice el libro, ¿vea? Es cabal, Claro. Informar, entretener y educar. Cada uno desde su formato de programación, ¿vea? Pero, ¿qué le vas a meter al informar? ¿Qué le vas a meter a entretener? ¿Qué le vas a meter a educar? Entonces, parte de esa creatividad. Y es una onda de la que cuando terminamos este primer bloque, vos dijiste que van a decir mañana, y a nosotros nos pasó una cosa con Rafa, que terminamos un turno, pero hicimos un turno tan bonito que bajamos a la oficina de Neto González, que era el director de la EFE en esa época, y le dijimos: Neto, fíjate que hoy hicimos esto, y el Rafa y yo, y lo otro, y nos pasó aquí, nos habló y nos dijeron tal cosa, y fíjate que no sé qué. Y Neto, muy sereno, escuchando lo que sus dos muchachos tenía que decirle, ¿verdad? Y nos dejó hablar, ¿verdad? Y cuando terminamos de hablar, se nos queda viendo. Estaba sentado y nosotros parados enfrente. Entonces se nos queda viendo así para arriba, ¿verdad? ¿Dónde está? Ajá. ¿Y mañana qué van a hacer? Men, cuando Neto nos dice mañana qué van a hacer, o sea, hemos salido pálidos, ¿me entendés? Ey, mira, y de veras mañana qué vamos a hacer. Entonces, eso es otra cosa con la que te tenés que levantar todos los días. Hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a hacer el día de radio de hoy? Esa es una de los retos más grandes que se tiene cuando sos un comunicador, un locutor, alguien que está haciendo radio. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer hoy? Eso es así. No, y bueno, antes no estaba, pero hoy sí hay una producción, hay personas que están ayudando ahí para la programación de los invitados, está una escaleta que te va dando un orden. Claro, todo eso puede cambiar al aire, porque la improvisación es parte de la creatividad y de la formación de cualquier locutor. Mira, nosotros no tenemos problema con eso porque no usamos ni escaleta, ni anda atendiendo a nadie invitado. No, ahí eso es la reunión de 3 cheros. Claro.
que llegan a la casa y en la casa es la audiencia y entonces nos ponemos a platicar de todo y de nada. Entonces eso es lo interesante, de todo y de nada. Pero están las experiencias, Claro. lo que sucede a ti, lo que sucede a Rafael, Exacto, al Tololo. señor Arturo, ¿qué es? Fernando, el Tololo, sí, Fernando claro. Arturo. El otro día lo vi en misa, muy formal, qué bueno. Milagro. Ahora, ¿sabes que estás teniendo éxito en la trinchera? ¿Tienen ustedes controlado el dial del adulto contemporáneo en la mañana? Pues muchas gracias. Eso es una gran responsabilidad y no es una cuestión que de pronto surgió. Es un trabajo, son 39 años que estás atrás de un micrófono. Claro, y Rafa una buena cantidad también y el Tololo igual. Lo que pasa es que lo hacemos porque nos divierte, porque nos gusta, porque somos profesionales del entretenimiento, ¿sabes? Profesionales. Para nosotros estar enfrente de un micrófono es una responsabilidad, no es changoneta. O sea, hacemos divertido el turno. Claro. ¿Me entendés? Pero para nosotros hacer radio no es changoneta. Y respetamos mucho esa forma tradicional de hacer radio, en donde comunicas mucho con tu voz, no de otra forma. Sí, no puedes caer en lo que es, ¿va? En lo que es, o saluditos especiales, o en el ombliguito de la semana, entre tantas otras cosas, ¿no? Sí. Tú fuiste a la universidad, estuviste en la academia, Rafael fue a la universidad. Rafael tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación, en prensa, en los acuerdos de paz. Él fue Claro. el que informó al país cuando se había firmado el cese al fuego entre Sí. el FMLN y Arena. Una noche, era una noche vieja, a las 12 con, no sé si era con 1 minuto o 12 con 5 minutos, desde Naciones Unidas. O sea, no es cualquier persona Mira, que está en la par tuya, ¿no? No. Y mira, y todos estamos conscientes de las capacidades que tiene cada quien y de los tributos que tiene cada quien y de los dones de cada quien. Sobre todo. Y fíjate, que eso que estás diciendo también es bien interesante, porque cuando le haces una pregunta a Rafael sobre los acuerdos de paz o alguna, mira, o sea, cambia el chip inmediatamente. O su proyecto Nación, que es Acá- extraordinario. No es el locutor que está ahí, sino que se convierte en periodista, ¿me entendés? Y entonces el análisis lo hace como periodista. ¿Me entendés? Es como que estemos haciendo cosas con el Tololo y de repente decís algo de publicidad y se le mete el chip de publicista y comienza a hablar y de otra forma, ¿me entendés? Pero eso es lo que tiene cada quien y eso es lo que enriquece, siento yo, ese turno de la trinchera en la mañana. Yo he visto otros locutores que han marcado época, sobre todo en Argentina. Mario Pergolini dijo que la televisión estaba muerta. Pero el tipo es un genio. Y ha vuelto otra vez a estar al aire. Está trabajando mucho con inteligencia artificial. Está en el negocio de las criptomonedas. Tiene su propia productora. Pero dice una de las anécdotas que él tiene con sus 3 hijos y su esposa, es que los 15 años que estuvo fuera de los medios, aprendió a ser humilde. Porque los comunicadores de pronto pierden el piso. ¿Ustedes cómo han logrado contenerse ante ese equilibrio del humor, la crítica, la información? ¿Cómo tocan tierra? Es que nunca siento que nos despegamos de la tierra, ¿sabes? Ajá. Ajá. Es que siempre hemos sido como muy del pueblo, vos. O sea, Uy, los people. ajá, o sea, mira, del pueblo, vos. Así hablo. Sí. Entonces, y creo que Rafa y el Tololo son iguales. O sea, nunca nos hemos visto superiores a nadie. Es que en realidad quienes nos han hecho o nos han reconocido un tanto o mucho es la audiencia. Entonces, ¿cómo vas a salir vos de divo si te debes a esa gente? ¿Me entendés? Y yo les digo a nuestros locutores, miren, la gente, ustedes
no le hacen el favor a la gente de contestarle el teléfono. La gente les está haciendo el favor a ustedes de llamarles. Claro. Contesten las llamadas. Entonces, toda esa dinámica y toda esa mística que debe de tener la radio debe de continuar la alegre tradición, como decía Leonardo Heredia, ¿verdad? Eso es así. Entonces, volviendo a tu pregunta, como dicen todos, ¿verdad? Nos debemos a la gente. Nos Claro. debemos a la gente y no hay o sea, nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Y eso es así. O sea, uno tiene que poder estar en un lugar muy formal, con gente de etiqueta y toda esa cosa, porque sucede, Claro. pero puedes también comerte un pan francés con queso y frijoles en la acera, ¿me entendés? Con tus cheros ahí. Claro. Se tiene que hacer todo eso. Entonces tienes que conocer la realidad en la que estás. Claro. Esa es una cosa muy importante. Vivimos en una realidad y esa realidad hay que conocerla, hay que sentirla, hay que vivirla. No tenemos que formarnos esta burbuja sabiendo de que hay cosas que suceden a 35 kilómetros, ¿verdad?, que nosotros ni nos imaginamos. Claro. O situaciones que se dan en centros de la ciudad donde las luces son hermosas, pero cuando te vas 4 cuadras para abajo es completamente diferente, porque hay mesones, hay gente que está tratando de sobrevivir el día. Entonces, no podés obviar todas esas cosas. Sí, lo lindo es lindo, pero hay otras cosas que hay que entrarle también. Claro. Eso es así. Es la realidad, pues. Una de las ventajas que tú has dicho que la radio te ha permitido ser reconocido. Pues no sé Pues si, sí. no sé si reconocido, pero pues sí, o sea, ¿sabes qué es lo chivo? Que a veces cuando la gente está en un lugar y hablas, Ajá. entonces, mire, vea que usted, sí, vea, pues que lo reconocí por la voz. Eso es una maravilla que te Sobre digan todo. eso. Te reconocí por la voz. Ahora, pues, entonces eso te dice que la naturalidad del locutor vale un montón. No tenés que hablar de otra forma. O sea, José Luis Solórzano habla como José Luis Solórzano, no como Diego Armando Maradona, ¿me entendés? Ni yo voy a hablar como el que se te ocurra, ¿me entendés? O sea, esa es la voz, nuestro timbre es nuestra marca. Claro. Y no tenemos por qué engolarla, ni hacerla más clara, ni más ronca. O sea, hablamos como hablamos. No, y aquí han habido colegas, y no sé si me puedo incluir yo, que tuvimos como referencia a periodistas cubanoamericanos, cuando estaban controlando Telemundo y Univisión, Sí. y eso era referente como el deber ser periodista, pero de pronto ellos ya fueron desplazados, ya no están en esas cadenas, e incluso ya hay muchos salvadoreños que son camarógrafos, yo digo, de calidad mundial, son periodistas de calidad mundial, que se han hecho acá en los noticieros, Claro. y han logrado trascender y mantienen su acento, pues si no salvadoreño, pero están vinculados al país. Claro. Y fíjate que el salvadoreño tiene la facilidad, según los expertos en doblaje, de tener un acento neutro, Sí. si lo quiere tener. O sea, un salvadoreño puede doblar cualquier programa de televisión y no se le siente que es salvadoreño, porque logra dominar este acento neutro para que no se sienta que tiene nacionalidad, ¿verdad? Eso me lo han dicho a mí. Qué bueno. ¿Te marcó emotivamente aquella llamada que recibiste del minutero del centro histórico pidiéndote una canción? Esa es una de las historias que yo digo que nunca voy a volver a contar porque me parte el alma. Y a los estudiantes de radio de la Matías siempre se las cuento. Y es bien significativa la historia porque estaba yo en la mañana solo, todavía no estaba Rafa, y entonces recibo esta llamada a las 6 y pico, o sea, acababa de entrar. Y entonces estaba este señor que me dice: hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué onda? Mira, quiero que me pongas una canción. Y oía bulla. Entonces, ¿dónde estás? Aquí estoy en el centro histórico, por el Palacio Nacional. O sea, me estaba hablando de un teléfono público en esa época. Sí. Ah, ya, ¿y qué estás haciendo tan temprano? Me dijo. ¿Ves? Y entonces me dice:
es que vendo minutas. Ajá. Y si yo la marqueta de hielo no la vendo para mediodía, mis hijos no comen en la noche. ¿Y sabes qué quería? No. Una canción. Con una canción el tipo estaba feliz. Entonces, esas son para mí los baños de realidad más maravillosos que te da este medio. Porque te hace cercano a la gente y sentir, o sea, tenía una voz de alegría ese chero pidiéndome esa canción, claro, para poder vender ese hielito o esas minutas y poderle llevar comida a sus hijos en la noche, Entonces, o sea, esas son unas grandes satisfacciones para mí. O sea, sentir esa sencillez de la gente, esa humildad de la gente, esa ganas de llevar el sustento a su familia, porque estoy seguro que a cualquiera de nosotros a esa hora llegamos a mediodía y ya teníamos servido el almuercito. ¿Verdad? Y te levantabas para que después la señora que te atiende lleve los platos a lavarlos ella. Entonces eso no es así. No, y esa canción era la felicidad para él en ese momento. En ese momento. Y tú estabas ahí. Y yo, qué suerte que estaba ahí. Qué bueno. Bueno, entiendo que sos fotógrafo, docente y locutor. ¿Cómo llegaste a ser catedrático de fotografía? Fíjate que... Yo te he visto en el terreno, ¿no? Es bien gracioso porque yo, pues sí, cuando me gradué de arquitectura y toda la cosa y me quedé en la radio, yo dije, bueno, ya no voy a hacer nada de arquitectura, así de todos modos. Aquí estoy en la radio, aquí me siento bien, estoy feliz, estoy contento, nada. Y entonces, en una de esas vueltas que da la vida, me encontré, bueno, estábamos reunidos en un lugar y Rafael Tobar, que es el director de la Escuela de Arquitectura de la Matías, me dijo, mira Jorge, ¿y vos dieras fotografía de arquitectura? Porque él sabía que a mí me encantaba, o sea, yo tomo fotos desde bichito, ¿ve? Ok. Y entonces, estudiando arquitectura, tomaba un montón de fotos también con cámaras analógicas, ni siquiera digitales, o sea, las de rollo. Entonces siempre me gustó la fotografía. Entonces me dice, ¿crees que podrías dar clases de foto ahí en la universidad? Y yo le dije, sí, pero déjame ver el plan, porque pues quiero estar seguro, porque tampoco, vea, no quiero ir a hacer una cosa mal, vea. Fue un sábado, el siguiente sábado me volvió a hacer la pregunta y le dije, enséñame el plan, hombre. El tercer sábado la misma pregunta y vengo y le digo, mira Rafa, ¿cuántos profesores de fotografía de arquitectura tenés ahí en la universidad que son arquitectos? Y entonces, híjole, me fregaste porque ninguno. Me dijo, pues entonces dame el plan y quiero ver. Y entonces me acuerdo que agarró el teléfono y comenzó a buscarlo así, ¿ve? Y me dice, aquí está. Y cuando vi, pues sí, o sea, yo lo podía hacer, ¿vea? Así está bien, está bien. Entonces desde el 2017, que creo que fue para el ciclo, no sé, no me acuerdo si fue ciclo par o ciclo impar, comencé a dar clases en la Escuela de Arquitectura de la Matías, fotografía de arquitectura, que me encanta eso a mí. Entonces, y cabal, cuando yo comencé a dar la clase decía, híjole, jamás me imaginé que me iba a reencontrar con la arquitectura tanto tiempo después. Desde que me gradué en el 93, 94, todavía hicimos un par de cosas con mi papá, unas casas, y bueno, hicimos algunas cosas, escuelas. Digamos el 95 ya, quizás ya no, y del 95 pues sí, me dediqué a la cuestión de la radio, y de repente el 2017 otra vez llega la arquitectura a mi vida a través del lente de la cámara. Entonces eso me llenó como de satisfacción, y desde el 2017 a la fecha pues estoy dando esa clase ahí en la Matías, fotografía de arquitectura. ¿Te gusta? Me fascina. Y me fascina también porque los alumnos son como muy curiosos. Exigentes. También de la fotografía de arquitectura. Y entonces a mí me gusta que salgamos a hacer fotos al centro, a Suchitoto, vamos seguido, vamos a la antigua Guatemala. Entonces son experiencias muy importantes y enriquecedoras para curar y para educar ese ojo que ya el arquitecto lo tiene sensible, pero con una cámara fotográfica.
Perfecto. Vamos a la última pausa. Cuando volvamos, regresamos la mirada a lo que une a Jorge Bustamante al legado de San Romero de América. También hablamos de Suchitoto y hablamos cómo educa a su hijo. Volvemos. La ciudad cuenta tu historia y nosotros la iluminamos, llevando tus mensajes a cada rincón. Nuestro equipo trabaja con pasión y compromiso para que tu marca brille y se conecte de una manera única con las personas. Cada mensaje que compartimos es un reflejo de nuestro esfuerzo para dar vida a tu identidad. Urban City Media, el poder de la imagen urbana que conecta contigo. Radio Láser Inglés, haciendo todo con música. En Radio Láser conectamos y nos acercamos con nuestra audiencia a través de la música, porque hay de todo para todos. Con más de 3 décadas de transmitir solo éxitos para el adulto contemporáneo que disfruta la buena música de los 70s, 80s, 90s y 2000, que nunca pasan de moda y más bien se mezclan entre sí. Es la estación que cautiva, entretiene y te hace recordar grandes momentos. Radio Láser Inglés sigue siendo la compañía ideal para el público salvadoreño y en diferentes países del mundo que nos sintonizan por medio de las plataformas digitales. Encuéntranos como Radio Láser Inglés 92.9. Todo con música. Gracias por estar con nosotros. Hablamos y conversamos en ocasión que mañana se celebra el Día Nacional del Locutor, de acuerdo al decreto legislativo de la Asamblea Legislativa en 1987. Hoy conmigo, Jorge Bustamante. Cumplís años el 24 de marzo. 24 de marzo. Y el 24 de marzo de 1967, que cayó Viernes Santo, ¿sabes? Oh. Y jamás volvió. ha vuelto a caer Viernes Santo mi cumpleaños. ¿Sabes por qué va? Es una coincidencia. Sí. Pero el 24 de marzo fue un hecho trágico que marcó la vida de la feligresía católica de nuestro país con San Romero de América. Alguien del cual tú eres un devoto y te has dado la tarea a leer todos los libros desde Monseñor Jesús Delgado hasta el diario personal de Monseñor. Sí, esa fue una experiencia así bien particular, bien particular, porque el 24 de marzo de 1980, que matan a Monseñor en el Hospitalito, a las 6:30 de la tarde, una amiga de la familia estaba en la misa de la señora Pinto. Era... la mamá del señor que era dueño del periódico, Pinto, creo. Sí, Pinto, es correcto, Pinto. Y él venía de ejercicios espirituales del Puerto de la Libertad. Exacto. Donde la casa de Pepe Simán, creo. Exacto. Y entonces una amiga de la familia estaba justamente en la misa de esta señora. Anunciaron por los periódicos que él iba a oficiar esa misa. Pues sí. Y entonces, a las 6:00, o sea, despuesito, llegó a la casa y tocó el timbre con insistencia, ¿me entendés? Y yo fui a abrir la puerta y recuerdo su voz que decía: acaban de matar a Monseñor, acaban de matar a Monseñor. Y entonces, esa fue una de las noches más tristes, creo yo, para El Salvador. Es más, la noche fue negra y silenciosa, claro, ese 24 de marzo. Sí, ahí el señor de León fue a hacer imágenes del Hospitalito, después se fue a la Policlínica que estaba en la 25 Avenida Norte, y ahí fue declarado muerto. Cabal. Y entonces esa situación en ese momento, pues quizás no, pues mataron a Monseñor. ¿Qué edad tenías tú? Estaba en el 80, estaba en séptimo grado. ¿Séptimo grado? 14, 13, 15 años. Okay. Entonces, pero después con el tiempo, a mí siempre me gustó leer libros de la historia de El Salvador, sobre todo de la parte de la guerra. Entonces leí cualquier cantidad de libros para informarme
y conocer un poco más de lo que había pasado. Cárceles clandestinas. En el país, cárceles clandestinas, la mil y una historia de Radio Venceremos, o sea, las que querrás. La guinda, la última guinda. Todas las leí, todas. Con la mochila en el hombro, todas esas, todos los libros que yo podía sobre la guerra, los leía porque quería aprender qué era lo que había pasado. Y tú estudiabas en el externado San José, bueno, yo con la tenía Compañía de Jesús. Una formación jesuita que me hace tener una conciencia social bien especial. Estaba el rector Santa María, no sé quién es el rector. Sí, era el padre Santa María el rector. Entonces en el colegio siempre estaba esa parte social bien importante, ¿me entendés? Entonces, por eso mismo quizás quise yo entender un poco esta parte del conflicto armado y toda la cosa, pero de repente llegó un tiempo en que ya los había leído todos, ¿me entendés? Y vi uno de Monseñor Romero. Dije yo, aquí está este libro de Monseñor Romero, quizás lo voy a leer, ¿vea? Y entonces, cuando comencé a leerlo, me di cuenta que él no era nada diferente de lo que yo había pensado que él era. Entonces, después de ese primer libro, fue otro, y otro, y otro, y otro, y cuando fue su beatificación, hubo no curso, pero como un seminario de la vida de Monseñor, que lo hicieron allá en Cristo Redentor. Sí. Fui para aprender más de la vida y obra de Monseñor. Entonces me di cuenta de que él no era tan diferente a lo que yo había pensado, y entonces ahí vi realmente que era un hombre formidable. No hablemos de que si es santo o no es santo, pero era un hombre de paz, un hombre de principio, un hombre, no sé, un hombre integral. ¿Verdad? Entonces eso fue lo que, es como que no estaba equivocado yo con este señor, al final de cuentas. Entonces, cada 24 de marzo, que yo cumplo años, enciendo una vela por mi cumpleaños y enciendo otra en la memoria de Monseñor. Excelente, excelente. Hay que ver el discurso de aceptación del doctorado honoris causa de San Romero en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Tiene una visión cosmopolita de todo lo que está pasando por Segunda Guerra Mundial. Sabe lo que está pasando en América Latina. Es un referente. Lo que pasó en Santiago de María, cuando él llegó a dirigir el seminario, mayor, menor, cómo la familia Canessa y el embajador don Prudencio lo promueve a la Santa Sede. Él veía los portales donde llegaba la gente para las cortas y decía, pues que no tienen nada, o sea, no tienen cómo arroparse. Y él habla con los terratenientes de esa época y les dice, ¿por qué no les dan avena cuáquer a los cortadores para que les dé fuerza? O sea, solo le están dando una tortilla con frijoles, o sea, denle avena, eso los va a fortalecer. Construyanles una casa cubierta. Aquí las heladas son muy intensas, incluso habían heladas como las que están ahora en el Pital, allá en Santiago de María, por la cantidad de cafetales que hay y la altura que había. Y la familia Canessa aceptó, y don Prudencio igual, y al final doña Julita Canessa fue la que en la segunda visita de San Juan Pablo II estuvo a cargo de toda la parte de la decoración de la Anunciatura y de ese último tributo que se dio el Santo Padre. Y ahí estaba la imagen de Monseñor Romero. Bueno, fue a catedral, tú recordarás todo lo que pasó ahí. Fue extraordinario. Y él te marcó tu vida, te despertó realmente para saber realmente dónde estabas tú como cristiano, cómo poder ver la vida y esos valores, esos principios, porque él hablaba que todos éramos el pueblo. Exacto. Y había que dejar de matar a la gente, sí, sus hermanos, ¿no? Yo recuerdo de todas las cosas que leía de Monseñor, él siempre tenía una palabra que siento que era bien recurrente, y la palabra era ayúdeme. Y entonces eso le decía a todos los miembros del clero que él podía, porque quería que le ayudaran a cómo llevar la arquidiócesis de San Salvador. Entonces esa palabra siento yo que es bien recurrente en Monseñor, ayúdeme. Claro.
Y entonces creo que eso hace que uno también voltee a ver para arriba y le digas a lo que creas, al universo, a lo que sea, o sea, ayúdeme. Entonces eso es bien importante, porque nada se puede hacer solo. Necesitas esa luz que viene de algún lado, que le puedes llamar luz divina, Dios, lo que querrás, ¿me entendés? Pero necesitas tener en tu corazón esa humildad para poder decir, ayúdeme. Claro. No, y lo extraordinario que el Papa Francisco es referente de la Compañía de Jesús, como lo tenía Monseñor Romero, y cumplió esa profecía. Si me matan, resucitaré mi pueblo, y lo hizo. Pues eso es así, Pues sí. Entonces son cosas que, y ahora qué decir del Papa Francisco, cabal, o sea, él cuando se refirió a Monseñor, en todo ese proceso de beatificación y canonización, híjole, el Papa Francisco sabía más que muchos salvadoreños quién era. Monseñor Romero. Sí, no, y así se lo hizo ver al padre Rodolfo Cardenal cuando llevaron toda esa documentación como postulador de San Romero, y no había despiste para el Papa Francisco. Háblame de Suchitoto, háblame de tu hijo y háblame de esa conexión que tenés con esa tierra del pájaro. Sí, y la flor. Mira, es que Suchitoto, bueno, yo viví 15 años en Suchitoto, del 2004 hasta el 2019. Y fue como un ciclo que cerré después de una cosa muy personal, ¿verdad? Entonces me fui para Suchitoto, era el pueblito donde me escapaba del problema, el problema. Y entonces Suchitoto se convirtió en refugio, pero después de ser refugio se convirtió en mi casa. Y desde el 2004 hasta el 2019 me fui para Suchitoto. A mí me enamoró el lugar, su forma de hacer ciudad, sus espacios públicos abiertos, la calidez de su gente, hacer grandes amigos. La arquitectura, sí. La noche de Suchitoto también tan especial, tan bohemia. Entonces me cayó como anillo al dedo Suchitoto. ¿Y cómo conectó tu hijo con Suchitoto? Porque veo que los dos la pasan bien. Cabal. Y hasta te tienen ahí una mesa en la pupusería. Donde la nena. No, Juan Marco, acuérdate que, bueno, después del proceso de divorcio, ¿verdad? Entonces yo tenía al cipote el fin de semana, bueno, como estaba arreglado. Y entonces el fin de semana nos vamos para Suchi. Y entonces, y él rapidito, vámonos pues, con todo para Suchitoto. Entonces era su pila, y le encantaba. Juan Marco debe haber tenido 4 o 5 años. Entonces le encantaba ir a la venta de cosas de artesanía, y todos los fines de semana me hacía comprarle un camioncito. Y el camión de la semana pasada, Juan Marco, allá se quedó en mi casa, pero cómprame otro, papi. Y entonces era cabal, ¿cómo se llama? Los carritos y todas esas cosas, pero comer. También este bicho tiene buen diente y desde chiquito, entonces y como llegaban mis papás también, ¿verdad? Entonces también era una cosa familiar y toda la pila en Suchitoto, a los restaurantes a comer, o si no, también ahí donde la Pema. Donde la nena. La Pema ahí en San Miguel, que Jorge, tengo ratos de querer echarme una sopita de esa. Bueno, son señales. Jorge, te quiero agradecer la oportunidad que me diste de conversar un poco contigo, ver tu recorrido, entender realmente qué es ser un locutor, la responsabilidad, el reto y el desafío para las nuevas generaciones, y lo que se puede hacer con un micrófono. Lo bueno que se puede hacer con un micrófono es respetar pues el micrófono, el prepararse. Clarín. Y sobre todo el educar la voz. Todo eso que estás diciendo es una profesión. Es una profesión a la que se le debe mucho respeto, para la que hay que prepararse con todo, con fuerza, con ímpetu. Claro. Porque es una gran responsabilidad estar atrás de un micrófono. Porque uno piensa que cuando dice algo no lo oye nadie, lo oye un montón de gente. Y yo
te soy sincero, vos podés hacer sentir a una persona el ser humano más maravilloso de la tierra o el tipo más miserable del mundo solo con que le digas solo con lo que sale de tu boca. Sí, sí. Entonces es una responsabilidad bien grande estar atrás de un micrófono sabiendo que hay muchas personas que te están atendiendo, que te están escuchando, y niños que quizás cuando escuchan tu voz puedan decir, quizás yo quiero un poco de eso que están haciendo ahí. Y esas son las generaciones que necesita la radio. Claro. Y a los generadores de contenido, el respeto, ¿no? Puede decir muchas cosas, pero hay maneras y formas de decir lo mismo sin malas palabras. Claro, si es que con malas palabras todo es más fácil. Nosotros podemos tener un programa exitoso de pura mala palabra y chabacanada. Pero cuando el humor es blanco y cuando hay que ponerle un poco más de coco a la cosa, entonces ahí es donde está el arte del que puede hacer. De acuerdo. Perfecto. Gracias, Jorge. No, gracias a ti por la invitación. Realmente me sorprendió cuando me hablaste y por el Día del Locutor dije, bueno, vamos a ver si no meto la pata. Ojalá no haya metido la pata. Pero de veras, gracias por la invitación. Bueno, pues era Jorge Bustamante, un referente de la locución en nuestro país. Gracias por esa sintonía. Nos encontramos el próximo lunes 3 de noviembre. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. Buenos días. Desde la ciudad hasta las zonas más remotas, la radio nos informa, entretiene y hace compañía en cada momento del día. Nos invita a imaginar, a conectar y a sentir, mientras impulsa la cultura y fortalece la economía. Hoy celebramos el Día de la Radiodifusión en El Salvador, un medio que une y acompaña a generaciones. Grupo Radio Estéreo, el primer grupo radial del país con sus 5 emisoras: Femenina 102.5, Fiesta 104.9, Láser Inglés 92.9, Láser Español 90.1 y Ranchera 106.5, se une a esta conmemoración. A través de las décadas, la radio sigue siendo un puente que conecta a todos los salvadoreños. ¡Feliz Día de la Radio!